Buenas. Bueno, continuando con las reseñas de la colección Aguilar, aquí tenemos un estupendo libro. Este libro es de Agatha Christie y es de Obras Escogidas. Es el tomo 3. Bien, aquí está. Entonces vamos a ver. Este libro está fabuloso. Este libro vamos a ir viéndolo aquí. Este libro dice que son Obras Escogidas, tomo 3. El lince astuto trae aquí. Y aquí está lo que contiene. Miren, dice: la presente edición de las Obras Escogidas de Agatha Christie contiene tomo 1. El tomo 1 ya lo vimos ahí en una reseña anterior. Ahorita vamos a ver el tomo 3. El tomo 3 dice: trae el enigmático Mr. Queen. ¿Sí? Y luego viene Matrimonio de Sabuesos. Viene 3 ratones ciegos, otros cuentos y los trabajos de Hércules. Entonces este libro es espectacular porque da cuenta que el enigmático Mr. Queen son 12 relatos. El matrimonio de Sabuesos tiene 13 relatos. Entonces ya van 12 y 13, ya van 25 relatos. Aquí 3 ratones y otros cuentos son otros 9 relatos. Y viene aquí los trabajos de Hércules, que son 12. Total, este libro trae 46 relatos o cuentos. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Aquí está la fotografía de la autora, Agatha Christie. Y aquí está. Agatha Christie, Obras Escogidas, tomo 3. El enigmático Mr. Queen, Matrimonio de Sabuesos, 3 ratones ciegos y otros cuentos y los trabajos de Hércules. Trae un prólogo de Salvador Bordoy Luque. Aquí dice Aguilar, Madrid, 1959. O sea que este libro, por eso se ve un poquito antiguo, porque fue impreso en 1959. Aquí está. Miren, dice: títulos originales de las obras y traducciones. El enigmático Mr. Queen es The Mysterious Mr. Queen. Traducción de Manuel Amechazurra. Matrimonio de Sabuesos, Partners en Crime. Traducción de Manuel Amechazurra también. 3 ratones ciegos y otros cuentos, The Blind Miss. Traducción de Aquese Peraire del Molino. Y los trabajos de Hércules, The Labors of Hércules. Traducción de A. Soler Crespo. Es la segunda edición de Depósito Legal, 1959. Pues yo les digo, aquí dice reservados todos los derechos, 1959. Dice que se imprimió en España. Fíjense. ¿Okay? Entonces este es papel Biblia. Está muy delgadito el papel. Ahorita vamos a leer el prólogo. Viene aquí su prólogo, ¿verdad? Y ese es el prólogo, lo vamos a leer en todos. Y aquí venía el enigmático Mr. Queen, ¿verdad? Y el enigmático Mr. Queen son 12 relatos. Ahorita los vamos a ir viendo. Entonces acá vamos a ir al final. Estos 46 relatos, como les digo, están distribuidos aquí están todas las hojas, son 1187 hojas. Entonces vamos a ver aquí el índice. Aquí está, miren, viene un prólogo, página número 9. Y luego viene el enigmático Mr. Queen, que es la llegada de Mr. Queen, es el primer, cuento, relato. Y luego viene La sombra en el cristal, En la hostería de Buffon, El signo en el cielo, El alma del croupier, El hombre de mar, La voz de las sombras, La cara de Helena, El cadáver de Arlequín, El pájaro con el ala rota,
El fin del mundo y El sendero de Arlequín. Esos son los de el enigmático Mr. Queen. Y luego viene aquí lo que es el matrimonio de sabuesos, viene el prólogo, el hada marina y el debut, y aquí viene el primer caso, el asunto de la perla rosa, segundo caso, la aventura del siniestro desconocido, tercer caso, el mutis del rey, y seguimos con el cuarto caso, el misterio de la mujer desaparecida, el quinto caso, jugando a la gallina ciega, sexto caso, el hombre de la niebla, séptimo caso, el crujidor, octavo caso, el misterio de Sun Indale, noveno caso, la muerte en acecho, décimo caso, coartada irrebatible, undécimo caso, la hija del clérigo, duodécimo caso, las botas del embajador, y decimotercer caso, el número 16, desenmascarado. O sea que son 13. Y luego viene aquí Tres ratones ciegos, que esta es una, inclusive que es una obra teatral también, bueno, que se hizo obra teatral. Viene su prólogo y sí, varios capítulos del 1 al 6. Ese es uno. Y luego dice otros cuentos, una broma extraña, el crimen de la cinta métrica, el caso de la doncella perfecta, y seguimos con el caso de la vieja guardiana, el tercer piso, la aventura de Johnny Waverly, las tartas de zarzamoras y detectives aficionados. Y luego ya por último los trabajos de Hércules, viene su introducción, viene del 1 al 12, que son el león de Nemes, la hidra de Lerna, la corza de Cerinea, el jabalí de Erimanto, los eslabones de Augías, los pájaros de Estinfalia, el toro de Creta, los caballos de Diomedes de Tracia, el cinturón de Hipólita, el rebaño de Gerión, las manzanas de Jardín de Hipérides y la conquista de Cerbero. Total 12. Total son 12 de Mr. Queen, son 13 del matrimonio de sabuesos, 9 de los tres ratones ciegos y otros cuentos, y 12 de los trabajos ciegos, tal son 46. Entonces son 46 relatos. ¿Ve? Como les digo, es papel Biblia, por eso está muy delgadito el papel. Vamos a ver ahora sí. Acompáñenme, vamos a leer juntos el prólogo de esta tercera edición, que es súper interesante, esta tercera tomo 3, ¿ya? Porque vienen aquí, en este tomo 3 vienen todos los relatos cortos de Agatha Christie. Y vamos a ver a qué se refiere. Bueno, vamos a iniciar la lectura del prólogo. Dice: de todos los géneros literarios que se cultivan en la actualidad, fíjense, el cuento es el que reúne mayores dificultades para su desarrollo. Dice, ya que ha de ajustarse a unas normas estrictas de espacio y tiempo. Esto no quiere decir que el cuento haya de ser un relato excesivamente corto. No, el cuento ha de ser una narración más o menos larga, sin llegar a los límites de la novela o de la novela corta, en donde se estremezcan el interés, la acción, el ambiente y el estilo. En la novela, por ejemplo, se tiene espacio suficiente para muchos incidentes, para que la acción sea más variada, para una perfilación más perfecta de los personajes que intervienen en ella, en fin, para recrearse el argumento y dar una amplitud al asunto que en el cuento es imposible. Sin embargo, en el cuento, dentro de los límites que su brevedad le impone, el autor puede proporcionar al lector una gran variedad de valores. No obstante,
todo buen novelista no es buen cuentista. Por lo regular, el novelista no suele escribir cuentos más que en raras ocasiones, y la mayoría de las veces obligado por las circunstancias. El novelista huye del cuento porque éste no le proporciona espacio para desarrollar en toda su extensión la idea que hierve en su cerebro. El cuento ha sido considerado como una pequeña obra de arte, y como toda obra de arte ha de reunir condiciones especiales que lo coloquen por encima de todas las demás narraciones literarias. Escribir un cuento corriente es difícil, sí, pero más lo es escribir un cuento policíaco, pues a todos los ingredientes del cuento hay que añadir el suspenso, la intriga, el misterio, la acción trepidante, el diálogo incisivo, para que el lector se ambiente y esté predispuesto al inesperado final. Entre los escritores más destacados del cuento policíaco se halla Agatha Christie, la sin par novelista de temas detectivescos, cuyas novelas han rebasado todas las fronteras y han penetrado en todos los hogares del mundo. Agatha Christie, aquí dice, véase el tomo 1 de las obras escogidas de Agatha Christie, dice, nació en Devonshire, Inglaterra, durante la guerra de 1914 y 18, y estando trabajando como enfermera en un hospital de la Cruz Roja, escribió su primera novela, The Mysterious Affairs at Steels, que inmediatamente fue aceptado por un editor y publicada. Después de este primer éxito, escribió otras novelas, hasta que dio a la imprenta su mayor éxito, El asesinato de Rogelio Acroix, que le valió el título de primer novelista policíaco. A partir de esta novela, no ha dejado de escribir ni un solo momento, habiendo publicado hasta la fecha más de 70 títulos, a cual más interesante. Entre sus variada producción ocupan lugar destacados sus libros de cuentos, verdaderas maravillas, pequeñas joyas que hacen la delicia de los lectores. En este tomo tercero de las obras escogidas de Agatha Christie se publican 4 libros de cuentos elegidos entre los muchos que esta escritora tiene publicados. En primer lugar, publicamos el enigmático Mr. Queen. Este libro está compuesto de 12 narraciones cortas, cuyo protagonista es el anciano Mr. Stormwhite, aristócrata que se siente eje del mundo en que habita. Como espectador de los hechos que se desarrollan a su alrededor y con la ayuda del enigmático Mr. Queen, que siempre aparece en el momento oportuno, resuelve una serie de intrincados problemas cuyas soluciones, a primera vista, parecen imposibles. Los 12 casos que Mr. Satterwhite resuelve en este libro son: la llegada de Mr. Queen, la sombra en el cristal, en la hostería del bufón, el signo en el cielo, el alma del croupier, el hombre de mar, la voz de las sombras, la cara de Helena, el cadáver de Arlequín, el pájaro que con el ala rota, el fin del mundo y el sendero de Arlequín. Agatha Christie, fíjense, ha dicho de este libro que sus relatos
no fueron escritos unos a continuación de otros, de la forma que aparecen en la novela, sino que fueron escritos en diferentes momentos. Cuenta que su madre tenía en la repisa de la chimenea una colección de figuras de Dresden que de pequeña y aún de mayor siempre le había fascinado. Representaban los personajes de la comedia del arte italiana: Arlequín, Colombina, Pierrot, Pierrette, Polichinela y su mujer. Cuando jovencita, escribió una serie de poemas sobre ellos y cree que uno de esos poemas, Arlequin's Song, fue lo primero que dio a la imprenta. Apareció en la revista Poetry Review y le pagaron 1 guinea por él. Después cambió la poesía por los cuentos de fantasmas y al fin reapareció Arlequín, figura invisible, excepto cuando él considera necesario hacerse visible, no humana por completo, aunque sí relacionada con los asuntos de los seres humanos, particularmente con los de los enamorados. Aunque cada cuento incluido en este libro es independiente de todos los demás y fueron escritos como ya hemos dicho, en diferentes épocas, forman entre sí una colección que constituye una verdadera historia de Arlequín. Agatha Christie dice que entre todos los relatos que forman el enigmático Mr. Queen, sus preferidos son El fin del mundo, El hombre de mar y El sendero de Arlequín. La segunda novela es Matrimonio de Sabuesos, formada por 3 relatos, a cual más interesante y en donde el matrimonio formado por Tommy y Tuppence Bergfors resuelve una serie de enigmas con un gracejo peculiar, sin dar importancia a lo que están haciendo. Esos casos son el caso de la perla rosa, la aventura del siniestro desconocido, el mutis del rey, el caso de la mujer desaparecida, jugando a la gallina ciega, el hombre de la niebla, el crujidor, el misterio de Zúñiga, la muerte en acecho, coartada irrebatible, la hija del clérigo, las botas del emperador y el número 16, desenmascarado. En tercer lugar va 3 ratones ciegos, 8 relatos interesantísimos en los que interviene la simpática viejecilla Miss Marple, el imponderable Hércules Poirot y el no menos sagaz Mr. Satterwhite, con quien ya hicimos conocimiento en el enigmático Mr. Queen. 3 ratones ciegos, la primera de las narraciones incluidas en este libro, está basada en una canción infantil del mismo título que cantan corrientemente los niños ingleses. Es un relato alucinante, cuyo desenlace es tan inesperado que coge al lector de sorpresa. Esta novela, que ha sido llevada a la escena española con el título de La ratonera, constituye uno de los mayores aciertos de Agatha Christie, que se ha superado a sí misma. A continuación van El crimen de la cinta métrica, el caso de la doncella perfecta, el caso de la vieja guardiana, las 3 con Miss Marple como protagonista, El tercer piso, la aventura de Johnny Waverly, la tarta
de zarzamoras con Hércules Poirot y detectives aficionados con Mr. Satterwhite y Mr. Queen en los principales papeles. Hemos dejado para el final los trabajos de Hércules. Como todo el mundo sabe, 12 fueron los trabajos que Hércules, dios mitológico, llevó a cabo durante su vida por orden de Euristeo. Basado en estos 12 trabajos, Agatha Christie ha escrito una serie de relatos que superan a todo lo imaginable. Dejemos a la propia escritora hablar de ello. El nombre de pila de Poirot me indujo irresistiblemente a escribir esta serie de historias cortas. Inicié el trabajo con gran entusiasmo, mas al poco tiempo perdí el ánimo ante el gran cúmulo de dificultades que no había previsto. Escribí sin titubear algunos de los episodios tales como el león de Nemea y la hidra de Lerna, el toro de Creta. Asimismo salió de mi pluma con toda naturalidad, pero algunos de los trabajos eran un desafío a mi ingenio. El jabalí de Arimatea me tuvo en suspenso durante mucho tiempo, y lo mismo pasó con el cinturón de Hipólita. Y en cuanto a la conquista de Cerbero, he de reconocer que me hizo perder todas las esperanzas. No podía imaginar ninguna acción apropiada a dicho título, así que durante 6 meses no volví a ocuparme del asunto. Pero de pronto, subiendo un día las escaleras del metro, se me ocurrió la idea. Pensé en ella con tanta excitación que subí y bajé las escaleras 7 u 8 veces, y por poco me atropellé un autobús cuando al fin me dirigía a casa. El fregadero es el lugar más seguro y apropiado para planear mentalmente una historia. El trabajo meramente mecánico ayuda al fluir de las ideas, y resulta delicioso encontrarse hechas las tareas domésticas sin acordarse de que una las hizo. Recomiendo de forma particular la rutina de los trabajos caseros a todas aquellas personas que pretenden crear una obra literaria. Ello no incluye el cocinar, pues en sí ya es una creación mucho más divertida que escribir, pero por desgracia no también pagada. Esto es lo que nos dice Agatha Christie de los trabajos de Hércules. Por mi parte, he de decir que jamás me he sentido tan enervado, tan ansioso de llegar al final de una novela para enterarme de su desenlace, como en estos trabajos de Hércules Poirot, digno de un detective de la fama que solo él goza. Ahora, para dar una idea al lector de cuáles fueron estos 12 trabajos de Hércules, doy a continuación una somera referencia de ellos. El primero, el león de Nemea. En el valle de Nemea, entre Cleone y Filonte, había un león monstruoso. Euristeo dio orden a Hércules que le trajese la piel del monstruo. Acometióle Hércules, y viendo que ni su clava ni las flechas eran suficientes para darle muerte, le estranguló con las manos y se presentó a su amo con el león muerto a cuestas. El 2. La hidra de Lerna. Se trataba de un monstruo nacido como el anterior, de Tifón y Equidna, y enviado por Hera, que devastaba la región de Lerna, cerca de Argos. Tenía 9 cabezas, y la de en medio era inmortal. Hércules le dio un golpe
de clava, pero a cada una de las cabezas que cortaba, al monstruo le salían 2 nuevas, a pesar de lo cual, y ayudado de su fiel criado, Ioleo, quemó las cabezas de la hidra y enterró la que era inmortal, poniéndole encima un enorme peñasco. El tercero, la cierva de Cerineo. Este animal tenía los cuernos de oro y las patas de bronce. Hércules recibió de Euristeo la orden de llevarlo vivo a su presencia. Persiguió en vano al animal durante 1 año, pero al fin logró herirlo con una flecha. Lo tomó y se lo cargó a la espalda. El cuarto, dice el jabalí de Erimanto. Este animal que Hércules había de llevar también vivo a presencia de Euristeo, había bajado del monte Erimanto a Sofis. Hércules lo cazó con una red y lo llevó a su amo. El quinto, los establos de Augías. Euristeo impuso a Hércules la tarea de limpiar en un día los establos de Augías, rey de la Elida, el cual tenía en ellos un rebaño de 3,000 bueyes, y no se habían limpiado desde hacía 30 años. Hércules fue a ver a Augías y, sin mentar la orden que tenía, se ofreció a limpiar las cuadras en un día si le daba la 10ª parte de su ganado. Augías vino en ello, y Hércules, después de haber tomado por testigo a Fileo, hijo del propio Augías, desvió de sus cauces los ríos Alfeo y Peneo, haciéndolos pasar por los establos de Augías, los cuales en un solo día quedaron limpios. Augías, sabedor de que Hércules no había hecho más que cumplir una orden de Euristeo, se negó a cumplir lo pactado. Pero Fileo depuso contra su padre, quien le desterró de Elida. Más tarde, Hércules invadió la Elida y dio muerte a Augías y a sus hijos. ¡6! Los pájaros de Estinfalo. Estas aves rapaces habían sido criadas por Ares. Tenían el pico, las garras y las alas de bronce, sirviéndose de las plumas como de flechas, y se alimentaban de carne humana. Habitaban en un lago cerca de Estinfalo, Arcadia, de donde Hércules había de desenterrarlas según mandato de Euristeo. Al empezar Hércules la tarea, a Atenea le facilitó una carraca, cuyo ruido espantó a las aves, y al intentar emprender el vuelo, Hércules las mató a flechazos. 7. El toro de Creta. Poseidón había hecho surgir este toro del seno del mar para que Minos pudiese ofrecerlo en sacrificio a los dioses, pero Minos quedó tan encantado de la hermosura del animal que lo guardó y en su lugar inmoló otro. Entonces, es más interesante de estos trabajos, Poseidón castigó a Minos, enviando al toro una locura furiosa, por lo cual hacía estragos en toda la isla de Creta. Hércules recibió orden de Euristeo de apoderarse del toro, y en efecto lo cogió y se lo cargó a la espalda, y con él se presentó a su amo, soltándolo luego. 8. Los caballos de Diomedes, de Tracia. Diomedes, rey de los bistones de Tracia, cebaba sus caballos con carne humana,
Euristeo dio orden a Hércules que le trajese aquellos animales. Hércules, ayudado por algunos amigos, se apoderó de aquel ganado y lo llevó a la orilla del mar, pero ahí fue sorprendido por los súbditos de Diomedes, que trabaron combate con él, y Hércules, mientras luchaba, confió los caballos a su amigo Abdero, que murió devorado por ellos. Hércules desafió a los bistones, dio muerte a Diomedes y construyó la ciudad de Abdera en honor de su infortunado amigo, y regresó a Euristeo, llevando los caballos, los cuales se habían amasado con la carne de su amo que Hércules les había dado después de matarlo. Se habían amansado. 9. El cinturón de Hipólita. Hipólita, reina de las Amazonas, poseía un cinturón que había recibido de Ares. Admeto, hijo de Euristeo, quiso adquirirlo, y su padre mandó por él a Hércules. Este, tras de varias aventuras en Europa y Asia, llegó por fin al país de los Amazonas. Hipólita le recibió cariñosamente y le prometió el cinturón, pero Hera excitó a la amazona contra Hércules, y en un combate entre los dos, Hércules mató a Hipólita y se apoderó de su cinturón que llevó a Euristeo. 10. Los bueyes de Gerión. En la fabulosa isla de Eritia vive Gerión, monstruo de 3 cabezas, el cual se hacía guardar sus bueyes por el gigante Euritión y el perro Ortus, que tenía 2 cabezas. Hércules recibió de Euristeo la orden de apoderarse de aquellos bueyes. Después de cruzar varios países, llegó a los confines de Libia y de Europa, donde erigió 2 columnas, Calpe y Avila, a ambos lados del estrecho de Gibraltar. Cansado Hércules y sintiendo los ardores del sol, lanzó 2 flechas contra Helios, el cual, admirado de su audacia, le ofreció un barco de oro, el que embarcó con rumbo a Eritia. Una vez ahí, dio muerte a Euritón y a su perro, embarcando luego con el botín. Al regresar al lado de Euristeo, le ofreció el ganado y éste lo inmoló a Hera. 11. Las manzanas del jardín de las Hespérides. Tratábase de las manzanas de Hera, que Hera había recibido de Gea al casarse, y de cuya custodia había encargado a las Hespérides y al dragón Ladón en el monte Atlas. Llegado a él, Hércules envió a Atlas por las manzanas, y entre tanto suplió la presencia de éste soportando con sus espaldas el peso del mundo. Al volver Atlas con las manzanas, se negó a tomar de nuevo el peso del mundo, pero Hércules logró con un ardid apoderarse de las manzanas y huyó. Al presentarse con ellas a Euristeo, que se las regaló, y Hércules las dedicó a Atenea, quien las volvió a su primitivo lugar. Y el 12, la conquista de Cerbero. Este fue el más arduo de los trabajos de Hércules. Descendió al Hades, acompañado de Hermes y de Atenea, y después de librar a Teseo y a Escalafo de sus tormentos, obtuvo permiso de Plutón para llevar el cancerbero al mundo superior, a condición de que lo ejecutase sin recurrir a las armas. Hércules se apoderó del monstruo y lo llevó consigo, y después de mostrarlo a Euristeo, lo devolvió al Hades. Estos fueron los 12 trabajos que el dios mitológico realizó por orden de su amo Hércules.
Estos fueron los 12 trabajos que el dios mitológico realizó por Oneswam. Hércules Poirot hace en esta serie de relatos otros 12 trabajos que no merecen nada al lado de los de su homónimo, Salvador Bordón Luque. O sea, van a estar tan interesantes sus trabajos, no los he leído, hay que leerlos. Bueno, y aquí empieza ya en sí lo que es los primeros 12 relatos de el enigmático Mr. Queen. Pues como les digo, este tomo 3 es un excelente libro, impreso en 1959 en España, Aguilar. Estamos aquí con la colección de Aguilar. Esta es la tercera, entrega, y vamos a ir viendo toda la colección de Aguilar que tenemos aquí. Aproximadamente son 25 ejemplares. Vamos a ir viendo uno por uno de qué se trata. Este es el tercero. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.